En esta segunda entrega del desarrollo que vengo realizando sobre los procesos de control parlamentario en el Perú, continúo con la exposición sobre esta teoría de los actos parlamentarios y continuaré con la presentación de dos temas centrales dentro de esta base estructural de los sentidos en los que se puede entender el control parlamentario. En esta presentación entonces trataré de presentar los sentidos y el objeto del control parlamentario. En primer lugar, entonces, estamos hablando de los sentidos del ejercicio de control parlamentario como una actividad que comprende cuatro dimensiones. En primer lugar, el control parlamentario tiene un sentido de comprobación. En segundo lugar, tiene un sentido de inspección. En tercer lugar, el control parlamentario puede entenderse como una supervisión con derecho a decisión. En cuarto lugar, el control parlamentario puede ser la habilitación de la posibilidad de sancionar por terceros. Y en último término, el control parlamentario también puede entenderse como una sanción que realiza el Parlamento por derecho propio. Entonces, pasaré revista en primer lugar de los distintos sentidos del ejercicio del control parlamentario por el Congreso y además terminaré en este video con la presentación del objeto del control parlamentario. ¿Cuáles son los distintos sentidos? Mencioné que en primer lugar tiene como primer sentido la comprobación. El control parlamentario se da en los casos en que se constata lo planeado, lo declarado o lo anunciado con la conducta o con los hechos que permiten verificar la veracidad de las aseveraciones o de las metas, indicadores o actividades planeadas, programadas o calendarizadas o supuestamente declaradas como realizadas. En este sentido, podemos hablar del control parlamentario como una actividad de comprobación cuando ésta se realiza a través de, entre otros procesos, la invitación a los ministros para informar, los pedidos de informes que se realizan a los ministros o a otras autoridades que señala explícitamente la Constitución, la estación de preguntas o los términos de la delegación de facultades legislativas o los supuestos de hecho en el uso de los decretos de urgencia. En todos estos casos en los que el Congreso realiza el control, se está realizando una actividad de comprobación. Se contrasta lo que debió ocurrir con lo que ocurrió, lo que se dijo que se iba a hacer con lo que se hizo para realizar esta actividad de examen frente a al uso del poder que realizan los sujetos que son objeto del control. En segundo lugar, hablamos del control parlamentario como una actividad de inspección. Esta actividad se realiza cuando el control se propone examinar la regularidad constitucional o legal o contrastar la idoneidad, confiabilidad, efectividad u oportunidad de los actos sobre los que es necesario garantizar su propiedad política o constitucional. Vemos que acá hay un alto componente de discrecionalidad, a la vez que se desarrolla también una actividad de contraste con la regularidad normativa. Los actos de control parlamentario en la dimensión de la inspección, el sentido en que puede entenderse el control parlamentario como una inspección, se trata de los casos en los que los actos de control se realizan a través, por ejemplo, de las comisiones investigadoras o en la verificación de los supuestos en los que cabe aprobar tratados internacionales ejecutivos o decretar un estado de excepción. Estos son ejemplos en los que el Congreso desarrolla la actividad de control parlamentario a partir de la comprensión de su actividad
como una inspección de la actividad del sujeto que se controla. El control parlamentario también puede ser entendido como un acto de supervisión. Hay supervisión cuando el control se hace efectivo en ejercicio del poder de exigir el rendimiento de cuentas en relación con atribuciones respecto de cuyo desempeño existe duda, cuestionamiento, sospecha o indicios de un ejercicio impropio del poder. Se supervisa cuando se cuenta con la capacidad de decidir y de calificar sobre el presuntamente indebido uso del poder. En este supuesto nos encontramos en casos como el del proceso de interpelación al gabinete o a los ministros. Son los actos mediante los cuales el Congreso llama la atención, increpa sobre supuestas irregularidades o inconveniencias en el ejercicio del poder que realiza el gobierno. Igualmente, cabe el acto de supervisión en el uso de las facultades normativas por el gobierno, es decir, en el uso de los decretos legislativos, de los decretos de urgencia, los tratados internacionales ejecutivos o en la declaratoria de los regímenes de excepción. También podemos hablar del control parlamentario como una habilitación de la posibilidad de sancionar cuando el control se lleva a cabo en vista del ejercicio posterior de otro órgano del Estado facultado o habilitado para sancionar legalmente por el uso impropio del poder o por la comisión de delitos derivados del cumplimiento de una función o cometidos durante la función protegida con prerrogativas constitucionales. En este sentido, existe control parlamentario en los actos en los que se determina antes que se eliminara el uso de la prerrogativa de levantamiento del fuero parlamentario, sea para la inmunidad de proceso o para la inmunidad de arresto. También ocurre esta actividad de control en el sentido de habilitación de la posibilidad de sancionar cuando el Congreso, en un antejuicio político, acuerda haber lugar a la formación de causa en las acusaciones constitucionales. También cabe hablar de control parlamentario, pero en el sentido de sanción por derecho propio, cuando el control es realizado contando con la capacidad de adjudicar responsabilidad por el desempeño de una función política o constitucional. En este caso hay control parlamentario en los casos en los que el Congreso realiza una censura ministerial o en los que, en un juicio político, se acuerda la destitución, suspensión o inhabilitación de un alto funcionario o se declara la vacancia presidencial o se remueve a un funcionario público designado por el Congreso. Estos entonces son los distintos sentidos que puede tener el uso de la facultad de control parlamentario por el Congreso. Veamos enseguida la cuestión del objeto del control parlamentario. ¿Cuáles son los posibles objetos del control parlamentario? En sentido estricto, hay control parlamentario sobre la actividad política y constitucional del gobierno, las declaraciones del gobierno, los planes del gobierno o las políticas del gobierno. También, en sentido estricto, el objeto de la actividad de control parlamentario comprende los actos de altas autoridades con responsabilidad o con jurisdicción respecto de la gestión y ejecución de la política general de los servicios públicos o de la ejecución normativa del país. Y por último, también puede entenderse por objeto del control parlamentario, en un sentido amplio, los hechos de relevancia, importancia, interés o efectos públicos que conciernen al Congreso en razón del cumplimiento de su finalidad y funciones
en el régimen político y de su justificación en el ordenamiento constitucional. Con esta presentación de los sentidos y objeto del control parlamentario sobre la actividad del gobierno o sobre la actividad de terceros, que tiene la capacidad de exigir cuentas el Congreso, cumplo con esta entrega y enseguida empezaré a desarrollar en el siguiente video los criterios y los aspectos dentro de los cuales cabe entenderse que existe el control parlamentario.